El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro tema de investigación que se llama Análisis de la relación entre el entorno familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de secundaria del Colegio María Alma Sant Andreu de Olinalá Guerrero. Nuestro equipo está conformado por Diana, Daniel, Aurelio, Antonio, Moisés, Lucía y José Carlos. Para empezar, les vamos a hablar un poquito sobre lo que es el planteamiento del problema. Lo principal, el colegio está ubicado en la región montaña del estado de Guerrero, se ubica en el municipio de Olinalá Guerrero. Una escuela donde se imparte educación básica que va desde preescolar, primaria y secundaria. La educación es particular. Lo que nosotros observamos y de la cual partimos nuestra problemática de la investigación es que observamos que hay alumnos que tienen desinterés en las materias y principalmente son los alumnos que tienen bajas calificaciones, son alumnos conflictivos y que no se relacionan en las actividades escolares y extraescolares del colegio. Entonces, en comunidades de aprendizaje los docentes han discutido esta problemática y lo han vinculado principalmente con el desinterés que tienen los padres en participar en las actividades de sus hijos, ya sea estar periódicamente preguntando sobre sus calificaciones o sobre su comportamiento. Entonces, hay poca participación por parte de los padres en involucrarse en las actividades escolares de sus hijos. Entonces, si esta problemática no se atiende o no encontramos cuál es el vínculo que existe, pues a largo plazo puede provocar deserción escolar, rezago educativo o incluso desigualdades sociales, porque pues los alumnos los tachan como alumnos que no le echan ganas en la escuela, por ejemplo. Entonces, para nosotros es importante investigar y atender esta problemática porque va a mejorar la calidad de la educación en el colegio y nos permitirá fortalecer los vínculos entre la familia, escuela y principalmente con los hijos de las personas que van al colegio. En nuestra justificación, pues es importante establecer la relación que existe entre el vínculo familiar y el entorno escolar, porque nos permitirá proponer estrategias para mitigar esta problemática y por lo tanto, si nosotros atendemos esta problemática, los alumnos van a adquirir aprendizajes significativos que de alguna manera va a impactar en la escuela y en la sociedad. Por lo tanto, pues nosotros como docentes nos vemos o tenemos esa obligación de investigar esta problemática para intervenir en ella. Como les mencionaba, pues la investigación va a tener un impacto social porque pues intervienen diferentes factores que son escuela, padres de familia, sociedad y docentes. Entonces, con esto buscamos que los alumnos mejoren en cuanto a sus calificaciones, pero también que los padres hagan una reflexión acerca de su labor que tienen como padres en la educación de sus hijos. Para esta investigación, pues nos planteamos el objetivo general, que es analizar la relación entre el entorno familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de tercer año del Colegio María Alma Sant Andreu, y como objetivos específicos, pues vamos a identificar la participación que tienen los padres en relación a la educación que tienen sus hijos mediante un análisis de información obtenida mediante encuestas. También vamos a examinar los niveles de rendimiento escolar de los alumnos, pues esto lo vamos a hacer a través de las calificaciones, analizando las boletas de calificaciones, cómo ha sido su avance a través de los años, cómo ha ido mejorando o reduciendo su nivel de rendimiento académico. También vamos a identificar las características que tiene el entorno familiar de los alumnos, considerando factores como la comunicación, el apoyo emocional, el nivel socioeconómico y la participación que tienen los padres en la educación de sus hijos.
y con ello damos paso a lo que es el marco teórico. En nuestro marco teórico, pues primeramente vamos definiendo el concepto de rendimiento académico. Y de acuerdo a la bibliografía que nosotros citamos, hay muchos estudios que en relación al rendimiento académico, más sin embargo, no hay un concepto bien claro del rendimiento académico, porque en él intervienen varios factores como es la sociedad, la familia, el ambiente, la escuela. Entonces, hay muchos sinónimos para el rendimiento académico, que es actitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar. Por ejemplo, Erazo afirma que el rendimiento académico es entendido como el nivel de logro que tienen los estudiantes en cada una de las materias. Entonces, el rendimiento académico solamente para muchos autores evalúa el grado de avance que se van teniendo o que van teniendo los estudiantes con respecto a las materias. Aquí algunos mencionan que es difícil tener un concepto de rendimiento académico porque en él influyen pues varios factores. Entonces ha sido tema de estudio por diversos investigadores. Por ejemplo, Vargas señala que el rendimiento académico se mide a través de calificaciones obtenidas, y pues esta es una evaluación cuantitativa, y el resultado de esta evaluación pues permite a los docentes establecer la aprobación o la reprobación de las materias, o incluso el pasar de un año a otro. Y como siguiente subtema tenemos el componente del rendimiento académico. El componente pues está formado por el componente interno, que corresponde al estudiante, y el componente externo, que ahí son los factores externos que influyen en el aprendizaje de cada estudiante. En el componente interno viene lo que es la dimensión interna del estudiante y se refiere a lo cognitivo. Entonces lo cognitivo pues nos dice que son todos aquellos procesos mentales que el individuo tiene, que esto le permite adquirir, comprender y usar el conocimiento. Entonces es algo con el que se nace, pero con el transcurso del tiempo este proceso cognitivo se va mejorando, y entonces el proceso cognitivo le permite al estudiante adquirir toda la información que se encuentra en su ambiente. Entonces es la capacidad que tiene para procesar la información. Entonces el proceso cognitivo es el factor o el principal factor que permite establecer un rendimiento académico, porque es como el alumno va a aprender. Entonces este proceso cognitivo se da a través de las experiencias y necesidades que tiene cada persona. Otro componente pues es el procedimental. El procedimental nos habla de cómo el alumno hace sus actividades, es el saber hacer. Entonces son todos los procedimientos, o más bien es cómo aplica el estudiante los conocimientos. Entonces son las estrategias que le permiten al estudiante aplicar ese conocimiento. Posteriormente al cognitivo y al procedimental viene el actitudinal, pues es la manera en el que o la disposición que tienen los alumnos para aprender. Entonces, aquí nos menciona que se refiere a las actitudes, valores, creencias y orientaciones que un estudiante mantiene hacia su proceso educativo, las actividades de aprendizaje y el contexto escolar. Entonces, el componente interno, pues es cómo cómo adquiero la información, cómo la aplico, y pues la actitud que yo mantengo al aplicar esa información. Posteriormente viene el componente externo. Como les explicaba, pues es todo aquello que se encuentra fuera del estudiante, y tenemos principalmente a la familia. La familia pues es la base o el andamiaje principal para que un alumno adquiera los conocimientos en una escuela. Algunos mencionan que la participación de la familia es primordial,
porque de alguna manera motiva a los estudiantes a obtener mejores calificaciones y por lo tanto tener un mejor rendimiento académico. Por ejemplo, varios autores mencionan que la participación de los padres de familia en la educación, tanto emocional como académica, se relaciona positivamente con los resultados en la escuela. Entonces, la familia, pues como les mencionaba, es lo más importante para que los alumnos eh, tengan o adquieran los conocimientos de una mejor manera. El otro componente pues viene siendo la escuela. La escuela también juega un papel importante en el rendimiento académico porque es la que debe de proporcionar la infraestructura o todo lo relacionado para que un alumno aprenda de mejor manera, pues ya sea el equipo que va a haber en las escuelas, ya sea proyector, pizarrón, entonces internet, computadoras. Si una escuela dispone del equipo o de la infraestructura primordial, pues va a favorecer el rendimiento académico. Según Ramírez y colaboradores, las condiciones institucionales como docentes, clima escolar, recursos y organización pedagógica forman parte de lo que es el rendimiento académico, porque con ello se facilitan y se hacen que no se dificulten adquirir pues los conocimientos y se tengan mejores resultados. Ahora también otro de los componentes externos pues viene siendo la sociedad. La sociedad también va a motivar o va a desmotivar a un alumno para que éste tenga buenos resultados en la escuela, porque se menciona que si una persona se desarrolla en un ambiente social violento de inseguridad, va a promover que los alumnos pues no se desarrollen o no tengan un buen desempeño en la escuela. Como por ejemplo, Campo Verde menciona que en el entorno socioeconómico es entendido como el conjunto de recursos económicos, oportunidades y condiciones sociales que rodean a un estudiante se ha asociado positivamente con resultados educativos superiores. Entonces la sociedad también juega un papel importante en lo que es el rendimiento académico. Como siguiente subtema, pues tenemos los criterios de medición de rendimiento académico y en esos criterios pues están las calificaciones, la participación y la asistencia. Entonces las calificaciones, pues como ya conocemos, pues es un valor numérico que se le da ya sea una materia o se le da al alumno en clases, y esta es derivado de un examen, en alguna actividad, ya sea escrita. Entonces, la calificación, pues, de alguna manera nos permite medir el avance que han obtenido los alumnos en una materia, o también nos permite evaluar las habilidades y conocimientos que posee sobre ella. La participación es importante porque como docentes nos permite conocer si un alumno está interesado en alguna clase, si le interesa algún tema en específico, pero también nos permite conocer el grado de avance que ha tenido un alumno en cuanto a un tema impartido. Entonces la participación también nos permite medir el rendimiento académico. Y el último componente pues es la asistencia. Pues la asistencia es las veces que un alumno ha asistido a una clase, y algunos mencionan que la asistencia pues no mide el rendimiento académico, pero algunos autores también mencionan que la asistencia sí permite medir el rendimiento académico, porque entre más asista un alumno, esto le permite que haya adquirido más conocimiento sobre alguna clase impartida. Entonces la asistencia pues también juega un papel fundamental en nuestro tema de investigación. Y pues en conclusión, pues el rendimiento académico nos permite medir el grado de avance que los alumnos tienen o el dominio que tienen sobre las materias y las habilidades que han adquirido sobre ciertos temas. Factores personales, motivación, autoestima y hábitos de estudio.
La motivación es una dimensión que se ha estudiado desde diversas disciplinas, entre ellas la educación o la psicología. Desde este último campo de investigación, se ha establecido que la motivación es un ingrediente imprescindible para el aprendizaje. Como fenómeno innato, la motivación está influenciada por cuatro factores: el contexto, entorno y estímulos externos, el temperamento, la condición interna de cada persona, los objetivos, las metas de comportamiento, los propósitos que se persiguen, los instrumentos de los que se dispone para lograr el objetivo. Para alcanzar sus objetivos, los seres humanos tienen que alcanzar la motivación. Los hábitos de estudio no pueden ser definidos atendiendo al volumen del tiempo que el alumno invierte en estudiar, sino que por el contrario, equivale a la calidad con la que se realizan una serie de acciones que son importantes para alcanzar un buen desempeño académico. Se ha explicado que unos buenos hábitos de estudios incluyen, entre otras dimensiones, las siguientes: gestión del tiempo, autodisciplina, concentración, organización, memorización y eso. Considerando estos factores, los hábitos de estudio pueden definirse como un patrón de estudio bien planificado y deliberado, que ha alcanzado consistencia y al que recurren los estudiantes para comprender las materias académicas y aprobar sus exámenes. Se trata, por lo tanto, de un conjunto de acciones que el alumno planifica y desarrolla fuera del aula, con la habilidad de alcanzar un pleno dominio de la materia que estudia. Compañeros, el día de hoy a mí me tocó por parte del proyecto el tema número 3, el cual tiene indicadores del rendimiento académico en secundaria, el cual se clasifica con ambos enfoques cruciales para entender el desempeño del estudiante y la efectividad de la educación. La primera es calificaciones y tasa de aprobaciones, la cual te da medidas directas del rendimiento en materias específicas. El siguiente es reprobación, como todos sabemos, es cuando un alumno no alcanza la calificación pedida. Siguiente es eficiencia terminal, número de alumnos que concluyen la secundaria dentro del tiempo establecido. Eh, Deserción o abandono escolar es el porcentaje que se le da a los alumnos cuando deciden dejar de estudiar. El siguiente es tasa de terminación, proporción de niños que completan el último año de secundaria respecto a la población en edad egresada. Como siguiente es motivación escolar, la cual es el nivel de interés y compromiso del estudiante con sus estudios. Eh, Autocontrol, la capacidad del alumno para manejar sus impulsos emocionales en el contexto escolar. Habilidades sociales, la forma en que se interactúa y se relaciona con sus compañeros y docentes. Y por último tenemos logros de aprendizaje. Resultados específicos que muestran el dominio de ciertas habilidades y conocimientos que pueden ir más allá de las calificaciones. Todo esto nos sirve a nosotros para saber cómo va el alumno, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos apoyarlo y cómo podemos ser parte de él para poder ver un cierto mejoramiento en su rendimiento escolar. Ok, compañeros, junto al tema 3 del proyecto viene con ello el 3.1, la cual es clasificación, evaluaciones y calificaciones, las cuales se miden en nivel secundaria como una búsqueda para medir el rendimiento académico del alumno. Esto va desde lo que es una calificación menor, la cual es 5, la cual se toma como reprobatoria, hasta de 6 en adelante ya es aprobatoria. Junto con esto vienen 3 tipos, o mejor dicho, 3 clasificaciones: tipos de evaluación, instrumentos de evaluación y importancia del rendimiento académico.
Tipos de evaluación, la evaluación sumativa es una de ellas. Se centra en el producto final del aprendizaje, por así decirlo. Sería como que el resultado de todo lo que se vio en el ciclo escolar. El siguiente es calificaciones numéricas. Se expresan en una escala, como les comenté, del 5 al 10, donde la calificación más alta indica un cierto mejoramiento del alumno eh, hacia el, hacia el maestro, o sea, o hacia el docente. En los siguientes promedios se calcula eh, un cierto promedio tanto para un desempeño general en la materia o en el rendimiento escolar. Evaluación formativa se enfoca en el proceso del aprendizaje nada más. Observación, aquí el maestro o el docente se enfoca en el sistema de cómo va a ver el rendimiento del estudiante, cómo sube o cómo baja, va a tener también que ver sus ciertas fortalezas y ciertas debilidades, y con eso el docente va a encontrar una cierta manera para poder hacer que el alumno tenga un progreso mejor. Eh, Diálogo, se establece una comunicación constante entre maestro y alumno para retroalimentar el aprendizaje. Y autorreflexión. Se anima al estudiante a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje para identificar logros y obstáculos. En esto viene la autoevaluación, es en el que entra. Eh, Muchos hacen cuestionarios o ciertas tablas para entregar al alumno y hacer una autoevaluación. El siguiente es instrumentos de evaluación, en la cuales son cuatro y son las más vistas, la cual es pruebas escritas, la cual consiste en exámenes o cuestionarios. El siguiente es trabajos escritos, en el cual viene ensayos, informes, proyectos y proyectos de investigación. El siguiente es presentaciones orales, para evaluar la capacidad de la comunicación y argumentación del alumno. Tanto, digámoslo así, para que el alumno tenga una buena exposición o una buena forma de expresarse ante sus demás compañeros, en la forma de la exposición claramente. En otras técnicas, las cuales se pueden utilizar en diversos instrumentos y acciones puntuales en el aula, como la observación. Se pueden añadir formas para que te tengan o pongan un poco más de atención, como viene siendo juegos o ciertas actividades en las que podamos hacer que el alumno tome en cuenta lo que tú estás haciendo y le llame un poco más la atención. El último es importancia del rendimiento académico, como se los mencioné, es en el máster 3 y los explicaré rápidamente, la cual es predicción del futuro. El rendimiento académico en secundaria se ha considerado un predictor significativo del rendimiento en la universidad. Eh, Esto es muy fácil de decir. Eh, en secundaria es donde te vas forjando en el hecho de cómo expresarte en una clase, cómo expresar la forma de dar tu opinión ante una pregunta que te haga el docente, o a la hora de presentar un cierto proyecto o dar una cierta exposición. Indicador de calidad, las calificaciones y el rendimiento académico general son indicadores importantes de la calidad educativa. Y por último tenemos el conocimiento y habilidades. El rendimiento académico permite evaluar el nivel de logro de los estudiantes en conocimientos y competencias, tanto escolares como interescolares. Todo esto le ayuda al alumno para tener un mejor rendimiento académico, pero también nos ayuda a nosotros como docentes a mejorar las técnicas y a mejorar al alumno en ciertos rendimientos. Para eso se toman todos estos objetivos, y uno como docente también tiene la oportunidad de hacer lo siguiente, eh, hacerlo a su manera, encontrar una cierta forma a su manera, hacer que el alumno entienda viendo, observándolo y haciendo que el alumno, digamos, un juego o
o ciertas cosas que lo puedan ayudar a él a implementar mejor la materia o lo aprendido. La participación en clase es crucial para el aprendizaje, ya que permite a los estudiantes demostrar su comprensión y desarrollar habilidades como la comunicación y el trabajo en equipo. El desempeño en clase se refiere a cumplir con expectativas y entregar tareas a tiempo. La participación y el desempeño están relacionados, ya que la participación activa mejora la motivación y el compromiso, lo que a su vez mejora el desempeño académico. El cumplimiento de tareas y proyectos es fundamental para el éxito académico, ya que demuestra la capacidad para gestionar el tiempo, priorizar objetivos y trabajar de manera independiente. Al cumplir con tareas y proyectos, los estudiantes desarrollan habilidades como la responsabilidad y la perseverancia y aprenden a establecer metas y trabajar hacia ellas. El cumplimiento de tareas y proyectos implica no solo entregar a tiempo, sino también la calidad y dedicación en cada tarea y proyecto. Buenos días, mi nombre es Daniel Marcelino González. Continuamos con los temas. Bueno, vamos a hablar en la relación entre el entorno familiar y el rendimiento académico. Esto cómo influye en la vida del estudiante. Bueno, en un entorno familiar donde la influencia directa de los padres cambia el rendimiento académico de los jóvenes. Esto debido a que a lo mejor los padres tienen que ser los principales educadores desde niños, desde los primeros años de desarrollo. Esto va a influir mucho el tipo de familia, las normas, las reglas y la importancia que le dan a la educación de sus hijos. Bueno, el entorno familiar donde existen padres que cumplen con sus roles, que ponen límites o reglas, es en este tipo de ambiente o en este tipo de familia, los jóvenes estudiantes se desempeñan o se desarrollan física, educativa y socioemocionalmente. Esto busca la manera independiente de cómo para llegar a tener un buen desempeño académico. Por otro lado, donde los padres ahora sí que no cumplen con los roles tal cual, que si no los obligan, a lo mejor no tienen conflictos, o la falta de apoyo de los padres, esto genera ansiedad, genera estrés o hasta desinterés de los alumnos, porque pues esto impacta negativamente a la educación de ellos, ¿no? Entonces también podemos hablar, ¿no? Sobre que si los estudiantes igual tienen a lo mejor desventajas económicas, a lo mejor carecen de materiales o situaciones socioculturales, estos alumnos van a presentar un bajo rendimiento académico. Vamos a hablar de los factores del entorno familiar y cómo influyen en el rendimiento académico de los alumnos. Bueno, la primera sería la estructura familiar. Aquí es donde nos menciona que si el alumno tiene la presencia de ambos padres, tanto como padre como madre, pues el alumno está estable familiarmente, digamos, para decirlo así. Y si el alumno convive con los dos padres, esto tiende a tener unos resultados académicos favorables. ¿Por qué? Porque siente o tiene ese apoyo de los mismos. Esto hace que el estudiante se motive a seguir estudiando. Pero por otro lado, si el alumno vive con uno de los padres, ya sea el papá o la mamá, el alumno, pues, ¿qué hace, no? Tiende a tener bajo rendimiento académico, a lo mejor siente que es muy presionado, quizás a lo mejor el papá o la mamá lo obligan, a lo mejor a trabajar, a lo mejor ya no asiste a la escuela, ya se desinteresa. ¿Por qué? Porque pues tiene que aportar o apoyar a la casa. Entonces la motivación, pues por parte del padre o la madre, pues a lo mejor esto le afecta y tiene bajo rendimiento. Sus calificaciones son las que reducen, a lo mejor después al final ya no
tiene interés de asistir, ¿verdad? El otro factor sería el nivel socioeconómico. Hay a veces que las familias no cuentan a lo mejor con recursos. Esos recursos, los recursos educativos son, por ejemplo, los libros, las tecnologías y otras cosas, ¿no? Que no permiten que sus hijos puedan cumplir las expectativas. A lo mejor, al no contar con esos recursos, los alumnos puede que no entreguen trabajos, no entreguen tareas, son de los que van a tener más bien bajo rendimiento académico, las calificaciones son las que van a estar afectando mucho, a lo mejor no van, como le mencionaba, no van a cumplir con sus trabajos en tiempo y forma. Esto, al no contar con estos medios, se siente desmotivado el alumno. Esto, pues, a lo mejor podemos decir que no está los alumnos no se van a sentir muy comprometidos, tanto para desarrollar su potencial y sus habilidades, y esto es para que les permita sobresalir y superar esos desafíos, ¿no?, académicos de una manera eficaz. Otro de los factores es la educación de los padres. Esto, ya que si a lo mejor los padres a lo mejor no tienen la capacidad de apoyar a sus hijos, porque a lo mejor trabajan, tienen otros proyectos, esto a lo mejor no facilita mucho la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por lo cual, para esto va a tener un impacto hacia los alumnos, hacia el nivel académico de los alumnos. ¿Por qué? Porque hay padres que a lo mejor no tuvieron a lo mejor no tuvieron las herramientas ellos para poder seguir estudiando. A lo mejor sus dos padres les dijeron pues que por falta de economía, pues ellos ya no continuaron. Entonces, como para que ellos apoyen a sus hijos a realizar o a hacer las tareas, se les dificulta porque hay temas que a lo mejor ellos no le entienden, no le van a entender, pues igual, ¿no? Ellos mismos van a provocar ese estrés hacia los alumnos, hacia los hijos, y esa parte también influye mucho en la educación. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor los padres no tuvieron a lo mejor escolaridades para que pudieran apoyar o puedan apoyar a sus hijos. Sería todo mi aportación. Gracias. Me presento, mi nombre es Antonio Cuevas Antúnez, soy integrante del equipo 3 y ya tocando los últimos temas del proyecto, vamos a hablar sobre el impacto de la familia en la educación. La familia impacta en la educación al proporcionar apoyo, valores y habilidades socioemocionales que influyen directamente en el rendimiento académico y en el desarrollo integral del estudiante. Una familia comprometida fomenta la motivación, mejora el desempeño y fortalece la confianza del estudiante, mientras que los problemas familiares o la falta de apoyo pueden tener efectos negativos en el desarrollo escolar. La colaboración entre padres y escuela es crucial para crear un entorno de aprendizaje más efectivo para el estudiante. Debido a ello, podemos tener como resultado un impacto positivo o un impacto negativo. En un impacto positivo podríamos tener como resultado la mejora del rendimiento académico, donde el apoyo familiar es de suma importancia. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Una mayor motivación y confianza, donde las expectativas positivas de la familia y su participación en el proceso educativo aumentan la confianza del estudiante en sí mismo y en su capacidad para tener éxito. Al igual tenemos el fortalecimiento de la relación familia y escuela, lo cual es muy importante. Cuando la familia se involucra, se establecen canales de comunicación más sólidos con los maestros y con los compañeros. Por otro lado, en un impacto negativo, obtendríamos un bajo rendimiento académico, donde la falta de interés, motivación y apoyo en el hogar pueden resultar en un rendimiento más bajo. Y los problemas familiares pueden influir negativamente en la concentración y el aprovechamiento del estudiante.
También tenemos dificultades en la adaptación social, una desmotivación, lo cual influye mucho en la deserción escolar. Enseguida voy a leer algunos de los ejemplos de lo que la familia puede aportar a la educación de los estudiantes, como son la transmisión de valores y normas. La familia es el primer entorno social al que los niños son expuestos. Aquí ellos aprenden los valores fundamentales, normas sociales y creencias que influyen en su comportamiento. Al igual, la familia establece las bases para la comprensión de lo que es aceptable o inaceptable ya en términos de conducta. También tenemos lo que es una socialización primaria. La socialización primaria se refiere al proceso de socialización que ocurre durante la infancia y la primera infancia. La familia es la principal agente de socialización primaria, donde los niños aprenden habilidades básicas, formas de comunicación y roles sociales. Ya hablando de otro tema, este sería el de las consecuencias de los conflictos o el desinterés familiar. El conflicto o desinterés familiar en el alumno o alumnos de secundaria genera consecuencias negativas como un bajo rendimiento académico, desmotivación, baja autoestima, problemas de conducta, alteraciones emocionales como ansiedad o depresión, y a un mayor riesgo de deserción escolar. Esto se debe a que la inestabilidad en el hogar dificulta la concentración y la estabilidad emocional necesarias para un buen desempeño académico y social. Esto nos dice que, mientras tanto, el estudiante dentro del aula no tiene ese interés al aprendizaje, esa concentración, al docente, a las actividades, tareas, ya que en su mente lleva los problemas o los conflictos que él vive en su casa, y esto afecta directamente en lo que es su concentración, su necesidad de querer aprender. Ese queda en un segundo término. Al igual, también tenemos las consecuencias académicas, donde hay un bajo rendimiento y deserción escolar, por la falta del apoyo y los problemas emocionales que pueden llevar a un aprovechamiento deficiente de las clases. Como antes mencionaba, físicamente están presentes, pero la mente anda por otro lado. Se presentan la dificultad para concentrarse, incumplimiento de las tareas, actividades. Hay consecuencias emocionales y psicológicas. La baja autoestima es uno de los principales problemas. Estos problemas familiares pueden hacer que los adolescentes se sientan inseguros y evalúen sus propias capacidades. Se sientan indispuestos, inseguros, no aptos, que no encajan en la sociedad, no pueden interactuar, se les complica. Esto atrae alteraciones emocionales. Es común la presencia de ansiedad, agresión, depresión o síntomas asociados a la misma. Es por ello que tenemos algunos estudiantes que, en lugar de realizar las actividades, de concentrarse, poner atención, convivir, optan mejor por ser agresivos, por tener otro tipo de conducta dentro del aula. Podrían hacer de todo menos poner atención o realizar las actividades.
Y esto afecta tal vez no a ellos mismos únicamente, sino que también afecta a los compañeros, que tal vez no tienen ese tipo de problemas, pero que el actuar o su forma de ser del compañero puede también ocasionar algún tipo de entorpecimiento o inestabilidad al concentrarse o realizar las actividades. O sea que hay afectaciones secundarias. También influyen los sentimientos de tristeza y rechazo. Algunos alumnos pueden sentir que son el centro de las burlas por su situación familiar o rechazos de su propia imagen física. Como antes mencioné, todo esto les afecta tanto emocionalmente como físicamente, tal vez, ya que la agresión puede ser física y emocionalmente pues, puede llevar a burlas, a tomar en cuenta algunos defectos físicos. Entonces todo esto conlleva a una baja autoestima que pueden traer los alumnos directamente desde los hogares. También tenemos consecuencias conductuales y sociales, donde influyen las alteraciones de la conducta social. Pueden surgir problemas para relacionarse con sus propios compañeros y con otros adultos o el mismo docente. Inasistencia a clases. Algunos estudiantes pueden evitar la escuela para no enfrentar las preguntas o miradas de los demás. Para algunos alumnos ya el salón de clases o la escuela ya no es un lugar seguro, no es un lugar cómodo, no es un lugar donde puedan desenvolverse, sino se vuelve lo contrario, un lugar donde van a percibir agresiones, burlas que tal vez solo tienen en la mente, pero debido a la baja autoestima o la inseguridad que ellos llevan, es por el cual ellos se sienten así, amenazados. Los problemas de integración, puede haber dificultades para integrarse a grupos de amigos o de la escuela en general, donde no se sienten que encajan, se sienten excluidos. Y bueno, con eso doy fin a lo que es mi tema. Muchas gracias. Días. Este tipo de investigación busca establecer una relación entre el entorno familiar y el rendimiento académico, donde el entorno familiar, si bien sabemos, es el primer pilar que el alumno puede encontrar para poder sentir ese impulso o ese acompañamiento académico. En el rendimiento académico podemos encontrar cómo los docentes son gran apoyo y fundamentales para el desarrollo del niño. También podemos encontrar o considerar como variable dependiente, donde ambas variables con la variable independiente serán medidas a través de distintos instrumentos ya establecidos en este tipo de investigación. Este enfoque de investigación adapta un enfoque mixto, ya que combina métodos cuantitativos y cualitativos. El enfoque cualitativo permite analizar estadísticas relacionadas entre el entorno familiar y el rendimiento académico de los estudiantes, mientras que el enfoque cualitativo facilita la comprensión de la percepción y experiencias de los estudiantes respecto al entorno familiar. Eso nos da a entender que como el entorno familiar se involucra demasiado en el ámbito educativo. La población está conformada por 17 estudiantes de tercer año de secundaria con edades entre 13 y 14 años pertenecientes al colegio María Almazón, ubicada en la colonia de Olinalá. Este grupo se caracterizó por un bajo rendimiento académico, donde se reflejó en
sus calificaciones, en comportamiento escolar, asimismo en observaciones de actitud y empatía hacia actividades escolares. En técnicas e instrumentos de recolección de datos se implementó técnicas cualitativas y cuantitativas en correspondencia en el enfoque mixto del estudio. Estas técnicas permitieron obtener datos numéricos y descriptivos con el entorno familiar y en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de secundaria. Una de las técnicas utilizadas fue la encuesta aplicada a los estudiantes seleccionados en la muestra mediante cuestionarios bien estructurados con la finalidad de recabar información sobre aspectos del entorno familiar para así poder nosotros desempeñar ciertas actividades o buscar esas soluciones para ese tipo de problemas o ese bajo rendimiento académico.